Semana, el fin de semana con Iván Jagroski, en conceptos muy interesantes, pero la verdad que este documento se conoció hace algunas horas nada más y es un poco contradictorio, ¿no? Porque es el propio Fondo Monetario el que está diciendo todo esto. Sí, el Fondo Monetario siempre hace la crónica de sus propios fracasos, ¿no? Ya pasó en el 2001. En primer lugar, Argentina, el gobierno de Macri, toma 60.000 millones de dólares en 2 años del sector privado y después recibe 45.000 millones de dólares más en los otros 2 años, 2018-2019, suministrados por el Fondo Monetario Internacional sin control alguno de ese dinero. Es decir, que el gobierno de Macri recibió 105.000 millones de dólares, de los cuales 86.000 millones de esos 105.000 millones se fueron del país. Informe del Banco Central, con lo que se conoce como fuga de capitales, salida de capitales. Es decir, que el voluminoso endeudamiento del macrismo, tanto con el sector privado, con el fondo, esencialmente sirvió para financiar salida de capitales que se habían valorizado financieramente. Pensemos que en el año 2018 y 2019 el rendimiento mensual en dólares, si uno ponía un plazo fijo en pesos en cualquier banco, sí, cualquier banco, incluido el Banco Nación, a fin de mes le rendía 2% mensual en dólares. Alguien podía llegar a ganar hasta casi un 30% anual en dólares. Está bien, había un riesgo de devaluación, pero el grueso del tiempo y con el flujo de fondos que llegó, sobre todo el Fondo Monetario, permitía esa valorización financiera, 2% mensual en dólares. Digo, recordémoslo porque no es un tema poco. Y sirvió para sacar del país 86.000 millones de dólares, con el agravante que parte de esa fuga de capitales fue financiada por el propio Fondo Monetario Internacional, a contramano de su carta orgánica y a contramano del cumplimiento de las metas stand-by. Porque si esos 45.000 millones de dólares hubieran servido para fortalecer la reserva del Banco Central y las hubiera recibido el nuevo gobierno, o hubieran servido para amortizar esa deuda que se tomó en muy poco tiempo, bueno, hubiera sido otra la discusión, pero no fue así. Claro. Y el otro problema también, recordemos que esa deuda se tomó con una aglomeración de vencimientos en corto plazo, 2020-2025, a una tasa de interés que es más del doble de lo que hoy se está renegociando. ¿Sí? Claro. Feletti, ahora Luli Trujillo lo saluda, ¿cómo le va? La pata no especialista en economía del programa, digamos, así que mi pregunta va a ser menos técnica siempre. Hablaba con Guarino y bueno, hay una deformación ahí profesional. No, está muy bien, está muy bien. Ahora, lo que yo entiendo, como periodista y no como economista, es que el Fondo Monetario Internacional jugó un papel importante en lo que fue la negociación con los acreedores de deuda extranjera. Se habla todo el tiempo del buen vínculo, del buen diálogo entre Kristalina Georgieva y el ministro Guzmán, pero ahora hay que negociar con ellos. Entonces digo, ¿hasta qué punto esa buena relación o ese favor no puede convertirse ahora en un, bueno, yo te ayudé, yo te di una mano, ahora vos tenés que cumplir con mi parte? Bueno, veremos cómo se comporta el fondo en esta etapa, en la negociación directa con Argentina. Digamos que, por lo que yo expresaba antes, el Fondo Monetario Internacional está flojo de papeles. Como decía antes, financió un préstamo enorme, por encima de la cuota que le hubiera correspondido a Argentina más de 2 veces, no controló que eso no sirviera para financiar salida de divisas del país o para estabilizar la macroeconomía. Si hubieran estabilizado la macroeconomía, a lo mejor Macri ganaba las elecciones. Pero también el fondo, y ahí voy a ponerme una abogada del diablo, ¿no? Pero el fondo ahí podría decir, bueno, pero ustedes, por el gobierno anterior o por la Argentina misma, hicieron lo que quisieron con ese dinero. Digo, es responsabilidad suya haberlo fugado o digo, que hoy no sea beneficioso para los argentinos. No es responsabilidad mía, podría decir Kristalina. No, porque el fondo es un organismo multilateral, no es el mercado financiero, es un organismo multilateral cuya asistencia tiene por objetivo fundamentalmente que las economías se estabilicen y no que terminemos con una devaluación de un día para otro de 45 pesos a 60 pesos, una tasa de interés que llegó al 70%, la inflación del 50%. Se supone que esos 45.000 millones de dólares, y por eso se llama crédito stand-by, crédito con condicionalidades, fueron dados para estabilizar la economía argentina, no para desmadrarla. Está fuera de su carta orgánica. Es cierto lo que usted dice, eso lo podrían decir, ¿sabe quién?
los bonistas privados, y de hecho lo han planteado. Bueno, la deuda argentina pasó por el Congreso, es un gobierno constitucional, este es el mercado, el sector privado. Ahora, se supone que el fondo que le da a Argentina le hubieran correspondido alrededor de 25.000 millones de dólares, Sí. le dio 45, ¿no? Que le da esa voluminosa suma de dinero es para apoyar la economía argentina, no para fomentar que se siga fugando capitales. Es cierto, ahora viene una discusión difícil con el fondo, pero convengamos que, y perdónenme la experiencia del 2001, Anne Kruger, por pararse, la alemana que dirigía el fondo en ese momento, pararse en un lugar muy duro y exigir recortes y ajustes que terminaron en el estallido del 2001, le costó su carrera. Yo creo que Georgieva también debe tener en cuenta que si se para ponernos a pedir brutales recortes y demás, exigiendo el pago, bueno, se puede topar con un escenario que no tenga sustentabilidad política. Esto fue lo que le pasó al fondo en el 2001. Claro, Feletti, además hay que sumarle a eso la situación de muchos otros países que potencialmente pueden tener problemas con la deuda, ¿no? La Argentina casi es un caso testigo en todo esto. Todo el mundo está mirando cómo negoció con los acreedores y potencialmente cómo va a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Ojalá con la menor cantidad de restricciones posibles para que la Argentina tenga un margen para poder crecer y desarrollarse, ¿no? Sin ninguna duda. Muchísimas gracias por este contacto, Roberto. Yo tengo un optimismo moderado en la negociación con el fondo. Esperemos que sea así. Lo compartimos, lo compartimos. Gracias. Gracias.